En la última sesión de este curso, en la asignatura de Ecología, vamos a hablar de un concepto con el que estamos relativamente familiarizados, solo vamos a explicitarlo de alguna forma. Es el concepto de cambio global, eh, que surge como consecuencia, o para comprender bien este concepto, viene bien haber entendido el resto de la asignatura, por eso lo ponemos al final. Básicamente se resume en la primera frase que tenéis aquí, y es que en los últimos años, en las últimas décadas, la actividad humana no solo está teniendo impacto a escala local, en el sentido de talar un bosque o contaminar un río, sino que genera un impacto a escala planetaria. Y eso tiene unas repercusiones tremendas que solamente esbozaremos durante la primera parte de esta sesión. Ese aumento en la actividad tiene como origen un aumento exponencial en la actividad humana desde que se inventó la máquina de vapor. La invención de la máquina de vapor a finales del siglo XIX pues, disparó la capacidad del ser humano de modificar su medio y permitió que el ser humano accediera a fuentes de energía hasta ahora ocultas, como hemos comentado en la sesión anterior, que es el petróleo y el resto de combustibles fósiles. Eso permitió que entrara más energía al sistema, a la sociedad, y aumentó también exponencialmente nuestra capacidad de intervenir en el medio, de modificar el medio. Y esa gran aceleración, ese aumento exponencial en la capacidad del ser humano de modificar el medio, se representa siempre, o casi siempre, utilizando este tipo de gráficas que veis ahora. Son las gráficas en forma de J o de palo de hockey, que representan cómo ha cambiado a lo largo del tiempo una serie de variables ambientales, por ejemplo, de variables relacionadas con la sociedad humana. Veis, por ejemplo, cómo ha aumentado la población, cómo aumenta el Producto Interior Bruto, el Gross Domestic Product, la inversión extranjera, la población urbana, el uso de energía primaria, en fin, un montón de indicadores que nos dan una idea de cómo se ha acelerado el impacto de la actividad humana en el planeta. Cómo se ha acelerado, no tanto el impacto, perdón, sino la actividad humana en el planeta. Aquí vemos cómo nos hemos acelerado. Desde los años 50 a la actualidad, pues el cambio ha sido dramático. Siempre ha sido exponencial, pero como sabéis, cuando hay poca cantidad de algo, aunque crezca exponencialmente, crece poco. Sin embargo, cuando hay mucho, pues ya el crecimiento es tremendamente intenso. Si le preguntáis a vuestros abuelos o a vuestros padres que vivieron en esa época a partir de los 50, pues antes de los 50, pues veréis que os contarán que la vida era muy diferente a la vida que estamos viviendo en la actualidad. Se pone normalmente el hito de la fecha de 1950 porque fue cuando después de la Guerra Mundial hubo cambios socioeconómicos importantes y se adoptó un modelo económico parecido al que tenemos, basado en el consumo de recursos, en la apropiación de bienes materiales, etcétera, etcétera. Es decir, se adoptó una filosofía básicamente capitalista. Antes había otros modelos diferentes de economía. Pues bien, esta gran aceleración de la actividad humana ha tenido consecuencias globales. Consecuencias globales que se pueden representar por indicadores parecidos a los que hemos visto antes, que tienen la misma forma. Em, por ejemplo, eh, el impacto del aumento de la concentración de CO2 que ya hemos visto, de los óxidos de nitrógeno también que hemos visto, del metano que también hemos visto, el aumento de la cantidad de ozono estratosférico, que como sabéis es un subproducto de la combustión incompleta de los hidrocarburos y que provoca problemas de contaminación en las ciudades, la temperatura, en fin, un montón de indicadores que nos dan idea ya no tanto de nuestra actividad, sino de el impacto que genera esa actividad. Y bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, la acuicultura de gambas, que es algo de lo que no hemos hablado, pero que fijaros la tasa de crecimiento que tiene, o la tasa de deforestación, de cambio de uso del suelo, etc. Esta enorme cantidad de impactos que siempre se han estado produciendo en la historia de la humanidad, pero a escala más local, más pequeña, pues está teniendo ya una afección a escala planetaria. Ya, como decía antes, no se trata de algo local, sino que ha trascendido esa escala y se pone de manifiesto a escala global. Y para explicar eso,
en los últimos años se usa este concepto que se refleja en esta gráfica. Esto procede de un artículo del año 2009, creo que es, en el que se cuantificaba el impacto de la actividad humana en el planeta atendiendo a nuestra capacidad de sobrepasar ciertos límites de seguridad que se representan por una serie de círculos concéntricos. Digamos que este círculo azul representa un límite que, si se transgrede en cuanto a uso de ciertos recursos, pues puede generar problemas a escala planetaria. Aquí estaría toda la historia de la interacción del ser humano con el planeta antes del año 50 aproximadamente. Y más allá de esta línea, pues se corresponde con el impacto que estamos teniendo como consecuencia de la globalización y del cambio global. Y cada uno de estos sectores, de estos quesitos, se corresponden con aspectos que se consideran fundamentales del funcionamiento planetario y del impacto de nuestra actividad sobre el mismo. Pues, por ejemplo, tenemos aquí la integridad de la biosfera o los cambios de uso del suelo, el uso de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos. ¿Veis? Es una combinación de impactos con procesos relacionados con el metabolismo planetario, ¿no? Con los ciclos biogeoquímicos y demás. Y aquí en esta gráfica se pone de manifiesto muy claramente cuál es nuestro grado de impacto. Vemos, por ejemplo, que en cuanto a la pérdida de ozono estratosférico, estamos todavía dentro de los márgenes de seguridad, aunque hay un agujero en la capa de ozono, ese problema está en vía de resolverse. O, por ejemplo, en cuanto a cambio climático, hemos transgredido esta primera frontera y estamos a medio camino de otra, que implicará una cierta irreversibilidad en los impactos que se generan, y así sucesivamente, ¿no? Vemos que lo que os decía esta mañana del impacto del ser humano en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno ha transgredido todas las fronteras posibles, puesto que nuestro papel como agentes fijadores de nitrógeno es más grande que el del resto de la biosfera combinada. Y algo parecido ocurre con el fósforo, que sigue procesos industriales parecidos. Bueno, pues este esquema nos da una idea de cómo de grande es nuestro impacto en el funcionamiento del planeta y cómo vamos transgrediendo distintas fronteras que no deberíamos transgredir. Bien, todo esto da lugar al concepto de cambio global, que es el objeto fundamental de esta primera parte de la sesión, que consiste, como tenéis ahí, en el conjunto de alteraciones que el ser humano provoca en el funcionamiento del sistema Tierra. Insisto en que se trata de alteraciones sistémicas, ya no es una cosa local, sino que es un impacto global. Y lo curioso de esto es que a ese impacto global se llega con la combinación de impactos locales. Es decir, no hay nadie que quiera destruir la capa de ozono o que activamente gane nada contaminando la atmósfera con CO2, ¿no? Sino que el impacto global lo vemos, de nuevo, una propiedad emergente que se genera como consecuencia de la suma de impactos locales. Y eso es lo que realmente hace este problema complejo, ¿no? Hasta el punto de que este tipo el cambio global está poniendo en jaque, está poniendo en problema la propia sostenibilidad de nuestra sociedad humana, ¿no? De nuestra civilización, ¿no? Es decir, estamos ante una crisis civilizatoria, ya no una crisis ambiental de que mi río está contaminado, sino que una crisis civilizatoria. Cuando este discurso que yo estoy contando se escucha en ciertos foros, pues la respuesta típica es, bueno, pero siempre ha habido cambio. En la biosfera siempre ha habido cambio, efectivamente, siempre ha habido cambio. Lo que pasa es que ese cambio no siempre ha sido positivo. Cuando cayó un meteorito sobre los dinosaurios, efectivamente, cambió la cosa, pero eso es flaco consuelo a los dinosaurios. Y además la diferencia de este cambio respecto a otros cambios que ocurren de manera natural es que está siendo muy rápido. En apenas 200 años, desde que se inventó la máquina de vapor, pues hemos cambiado radicalmente muchos elementos del sistema que nos sustenta.
Y el otro cambio, la otra diferencia es que somos nosotros, como agentes de la biosfera, los que estamos provocando ese cambio en el planeta. Es decir, lo que estamos haciendo es algo parecido a lo que hicieron las bacterias esas que inventaron la fotosíntesis oxidativa hace 2.500 millones de años. Es decir, somos nosotros desde dentro los que estamos provocando un cambio. Un cambio que, como decía, puede poner en peligro nuestra propia subsistencia o al menos nuestra propia felicidad. Tradicionalmente se considera que el cambio global tiene una serie de motores, una serie de drivers, que es el término que se usa en inglés, y que son esos que tenéis ahí. Son, en primer lugar, alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, que ya hemos visto, cambio en los usos del suelo, cambio en el clima y amenazas sobre la biodiversidad. Vamos a verlo muy por encima porque ya hemos abundado en esto y no quiero dedicarle más tiempo, porque además esto no me gusta hablar de estos temas porque tiene una componente negativa, ¿no? Y es de caos y destrucción, y no me gusta transmitir este mensaje a gente que tiene más futuro que pasado, como vosotros, ¿no? Yo tengo ya casi más pasado que futuro, entonces, bueno, pues esto me afectará menos, pero a alguien a quien tiene más futuro que pasado, contarle esta película tiene una componente acongojante, ¿no? Que no quiero transmitir. Entonces no quiero abundar demasiado en este asunto. El caso es que, volviendo al tema, hemos modificado drásticamente los ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo el de nitrógeno o el uso del agua, que os traigo aquí una gráfica en la que se muestra nuestra tasa de retirada o de extracción de agua de los sistemas naturales y cómo ocurre eso en los distintos continentes. Ya os digo que no quiero, no voy a detenerme demasiado en eso. O también cómo estamos modificando el uso del suelo, cómo estamos eh, eh, sustituyendo ecosistemas naturales por ecosistemas agrícolas o pastizales que usamos para nuestro ganado. Aquí tenemos tres mapas muy significativos. Así era el mundo en el año 1700, así lo era en el año 2000 y en el año 2050, es decir, ya mismo, pues tendremos una situación mucho más antropizada en la que fijaros, por ejemplo, que buena parte de África se habrá convertido en un terreno de cultivo, al igual que Europa y Norteamérica, fundamentalmente. Es decir, estamos generando alteraciones y modificaciones a escala planetaria. Y algo parecido ocurre con el crecimiento de las ciudades. Aquí tenéis un vídeo muy interesante que, que muestra, no sé si me da tiempo a verlo porque quiero que dediquemos tiempo a la otra parte. Perdonadme un segundo que vea que nos queda. Vale. Venga, vamos a ver este vídeo que creo que es representativo del cambio que os comentaba. This is the story about how the world will look in 2030 and beyond. It is the story of how urbanization will change the surface of our planet and the biodiversity that is an essential part of it. Over the next 40 years, Earth will undergo the largest and fastest period of urban growth in human history. By 2050, an additional area the size of South Africa is projected to become urban. By then, 6.3 billion people will live in towns and cities, an increase of 2.8 billion from 2010. A more than doubling of the world's urban population in just 40 years. The most rapid and extensive urban expansion is occurring in places adjacent to some of the world's most biodiversity-rich areas. In many of these areas, people have limited economic and technical resources to deal with the challenges that come with the growth. But urbanization also provides opportunities. Cities are hubs of change. Cities can and must take the lead for sustainable development. Cities can provide the solutions to conserve and protect nature and the ecosystems we depend on. Because we know that rich biodiversity can exist in cities, and urban ecosystems can significantly improve human health and well-being.
We know that more conscious lifestyles and smarter development can help protect and support a rich biodiversity both inside and outside of urban areas. Well-functioning ecosystems can help reduce risks of water shortage, droughts, storms, and heat waves. They can help to curb environmental degradation. That is why unleashing the potential of cities is vital to securing our sustainable future. Bueno, como veis, esto está relacionado también con lo que hemos visto esta mañana en la práctica esta de socioecología, ¿no? La infraestructura verde de las ciudades irá teniendo cada vez más peso en un mundo tremendamente urbanizado como al que nos estamos dirigiendo. Bueno, el otro motor de cambio global es el cambio en el clima, del que ya hemos hablado no mucho, pero entiendo que es suficiente porque lo veréis en otra asignatura, imagino. Y el último es la amenaza sobre la biodiversidad, que está lógicamente relacionado con todos los demás. La biodiversidad está amenazada por el cambio del clima, por los cambios de uso del suelo y por las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos. Y bueno, aquí solamente os muestro un mapa en el que se estima, con algunos modelos, la tasa de desaparición de especies y de pérdida de biodiversidad en todo el planeta. Y podéis ver cómo hay unos valores de pérdida de biodiversidad muy altos en algunas zonas fundamentalmente tropicales de África y de América, y también en Asia, que nos dan una idea de cómo se va a trasladarse al territorio esa llamada sexta extinción, donde van a desaparecer más especies. En el resto del territorio no, porque en Europa, por ejemplo, no va a haber grandes desapariciones, pues porque ya extinguimos todas las especies que podíamos extinguir en su momento, hace ya siglos, cuando el continente se urbanizó y se llenó de gente. En definitiva, estos son, como decía, los principales motores del cambio global. Y la conexión de esto con lo que hemos visto con la asignatura es tremendamente importante, porque como estamos viendo, ahora ya no hay una desconexión entre naturaleza y ser humano. Recordad que lo que hablábamos, el discurso que usábamos cuando hablábamos de demografía de poblaciones, ya no aparece aquí. Ya no hacemos el ejercicio de abstraernos y evitar hablar de seres humanos. Ya está todo mezclado. Ya conforme hemos subido de escala, el papel del ser humano va cobrando más peso. Y ya no se trata de evitar la extinción de especies como tal, sino de buscar equilibrio en los que la sociedad humana pueda seguir desarrollándose sin entrar en conflicto permanente con las redes tróficas que hay en el planeta de nuestro compañero en esta roca alrededor del Sol, ¿no? Es decir, el discurso ha ido cambiando desde la teoría ecológica hasta la socioecología, como hemos visto también esta mañana. Y esto nos lleva a otro concepto nuevo, que no sé si había oído hablar de él, que es el concepto de antropoceno. ¿Os suena la idea de antropoceno? Sí, es como la nueva era, ¿no? Sí, ha sonado eso muy fuerte. No lo que has dicho, sino el ruido de tu micrófono al encenderse, Belén. Sí, el antropoceno, digamos, una consecuencia del cambio global. Dado que el impacto de la actividad humana en la Tierra ha superado lo local y ya afecta perdón, a escala planetaria, pues los científicos proponen la creación de una nueva era, que se llama la era del ser humano, el antropoceno, que aquí este señor ha representado con unas huellas humanas gigantes sobre la playa, ¿no? Que nos da una idea de
el impacto de nuestra actividad sobre el planeta. El antropoceno se caracteriza por dos cosas fundamentales y lo voy a dejar aquí como una peli abierta sin final, ¿no? Las dos características fundamentales del antropoceno son, primero, la que hemos visto, el cambio global, el aumento de la intensidad de nuestra influencia sobre el funcionamiento del sistema, y otro que yo creo que es fundamental, y es el aumento de nuestro nivel de conciencia como especie. Esto os puede parecer poco importante porque vosotros ya venís de serie con ese nivel de conciencia, pero ni toda la población actual del mundo tiene ese nivel de conciencia, ni eso ha sido así siempre. Mi abuelo y mis padres no tenían ese nivel de conciencia porque no lo vivieron en su ambiente local. Nosotros vivimos en un mundo globalizado en el que la visión del mundo como totalidad es muy común, pero no siempre ha sido así. En la primera foto que tuvimos de la Tierra desde fuera, la tomó una sonda, creo que rusa, y años después fue una sonda americana que tomó esa foto y supuso un antes y un después en la sociedad humana, porque fue la primera vez que nos vimos desde fuera. Nosotros estamos súper habituados a eso, ¿no? Pero es muy importante que esa idea poco a poco vaya percolando en toda la población, porque asumir ese nivel de conciencia nos ayuda a abordar los problemas de otra manera, usando esos valores y esas habilidades blandas de las que hablábamos esta mañana. Y quiero terminar la sesión y la asignatura enseñando un vídeo que a mí me resulta muy bueno. Un vídeo hecho por una compañía de publicidad, creo que me parece que son franceses, que habla, que te espere, hombre, un poquito, que habla del antropoceno, ¿no? Y deja la historia abierta como la voy a dejar yo aquí ahora. Quiero que lo miréis lo escuchéis con atención, ¿vale? This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity. Never have so many had so much. Yet 1 billion are malnourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility.
As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. Bueno, pues eso, bienvenido al Antropoceno. Y como no sabemos qué va a pasar ni cómo vamos a hacerlo, pues por mi parte no tengo más que añadir. ¿Alguna pregunta o comentario en relación a cambio global, antropoceno y estas cosas que hemos visto? Que ya es demasiado tarde para cambiar. ¿Tú piensas eso, Belén? Sí. El cambio tendría que haber sido hace 10 años, pero con todos los avances tecnológicos que se van haciendo, la tecnología requiere de explotación física de un terreno para conseguir los minerales que se necesitan y hay gente que aún quiere sacar partido de eso y no se da cuenta que es que continúa la destrucción y encima a una velocidad doble o triple. Bueno, yo espero que te equivoques, como tú también lo esperas, seguro. No, sí. No lo sé, no sé. Realmente no deberíamos haber frenado hace mucho tiempo, no lo estamos haciendo. O al menos hemos frenado ahora, hace un par de meses nos ha frenado un bicho de nanómetros de tamaño. Bueno, veremos. Si por algo se caracteriza a la especie humana es por su capacidad de cambio. Somos seres que abrazamos el cambio. Veremos. Está en nuestras manos. Más en las vuestras que en las mías, porque ya os digo que yo tengo menos futuro que vosotros. Pero bueno, veremos. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, aunque yo lo intento siempre, esta sesión, esta parte deja mal sabor de boca, porque da un poco de desasosiego. Bueno, pensad que esto no es malicia, no es maldad, no somos malos. Pensad la cantidad de cosas maravillosas que hacemos con esos recursos. Tenemos la música, el teatro, la filosofía, la ciencia. No somos un cáncer del planeta. Tenemos que encontrar nuestro espacio. Pero no es maldad. Hay un dicho que dice: no atribuya a la maldad lo que puede atribuir a la torpeza. Pues probablemente seamos más torpes que malos. En fin. Bueno, ¿más preguntas? ¿No tenéis nada más que contar? Yo, Curro, quería preguntarte, pero es ya sobre el correo que escribiste ayer. O sea que